Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Bueno, hoy tenemos la bendición de tener un día con un poquito de lluvia, gracias a la misericordia de Dios. Hoy yo quisiera compartir con ustedes un tema que lo hemos llamado el mercader y la perla. Bueno, pero para esto quiero hacer un poco de recuento del tema de la semana pasada. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estudiamos una parábola, porque estamos estudiando parábolas estos días, que usted la encuentra en Lucas capítulo 20, desde el 9 hasta el 18, que es la parábola de los labradores malvados. Voy a mencionar simplemente algunas cosas, porque quiero partir de aquí. Esta es la realidad del ser humano. El texto dice en la parábola que estudiamos la semana pasada que un labrador plantó su viña, la arrendó, la dio en arriendo y se fue por mucho tiempo, dejó a algunas personas a cargo. Al cabo de un tiempo envió uno de sus siervos a recoger fruto de la viña que había arrendado. Y el texto dice en la Biblia que los que habían arrendado la viña, los que la habían recibido, cuando llegó el siervo del dueño, lo golpearon. Eso es equivalente a lo rechazaron completamente, lo maltrataron un poco y no le dieron nada. El dueño de la finca nuevamente manda una segunda persona para que vaya y recoja fruto de la finca. Entonces esto ya no solamente lo golpearon, sino que lo afrentaron. Afrentar es hablar mal. O sea, lo injuriaron, lo ofendieron. Eso es lo que hace uno regularmente, una persona que no conoce al Señor. Manda un tercero y con el tercero ya lo hirieron. El texto dice así exactamente, ya hubo violencia física. Y entonces dice, voy a mandar a mi hijo. Y los labradores dijeron, mandó a su hijo, este es el heredero, matémosle y la heredad va a ser nuestra. Y luego dice, ¿qué hará el dueño de la finca cuando venga, el dueño de la viña cuando venga? Destruirá a los que hicieron tal cosa. Y esa parábola era para ilustrarnos cómo es el ser humano y quién es el dueño de la viña. El dueño de la viña es Dios. A usted lo colocó en este planeta y a mí, y nos colocó para que viviéramos y lo disfrutáramos. Pero el dueño es Él. Y la reacción de los labradores ilustra cómo es el ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios, primero, rechaza a Dios. Segundo, habla mal de Dios. Habla mal de lo que la Biblia dice, afrenta. En tercer lugar, hiere, hasta golpea al que habla del Señor y termina injuriando y hablando muy mal acerca del Señor Jesucristo y lo detesta, lo rechaza. Así es el ser humano. Esa es la naturaleza humana. El hombre es pecador y el hombre está separado de Dios. Se necesita una solución para esto. Cuando compartimos un folletico que tenemos naranjadito, que lo llamamos las 4 leyes, tenemos lo que llamamos la tercera ley. La tercera ley dice así: Jesucristo es la provisión de Dios para el pecado del hombre, porque el hombre es pecador. La provisión es Jesucristo. Necesita entonces el hombre conocer a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy quiero hablarles precisamente de esto. Y para esto vamos a utilizar una parábola. Voy a explicar que una parábola, como lo mencionábamos antes, es una narración de un suceso para dar una enseñanza espiritual. Entonces usted va a encontrar en la Biblia cualquier cantidad de parábolas que son narraciones para dar una enseñanza espiritual. Lo que el Señor está esperando es que cuando yo reciba una enseñanza como esta, la aplique, la use. Y vamos ahora a la Biblia, a Mateo capítulo 13, por favor. Le invito a que usted busque allí en su Biblia. Tengo la Biblia cercana. Hoy voy a leerles dos versículos de Mateo capítulo 13, pero le voy a pedir que por favor ustedes lo miren. No sé si usted lo ha visto como quiero exponérselo este día. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Seguramente muchas veces. El título que aparece en mi Biblia es La perla de gran precio. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Por favor, mírenlo aquí, pero le voy a invitar a que usted y yo lo leamos despacio. Observe lo que dice así. También el reino de los cielos, dijo el Señor, es semejante a un mercader
que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Voy a volvérselo a leer para que usted por favor lo mire aquí. Dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Empecemos por definir qué es el reino de los cielos. En otras partes dice el reino de Dios. El reino de los cielos es sencillamente el gobierno espiritual de Dios sobre la humanidad. El reino de los cielos inició cuando Jesucristo empezó a predicar. Entonces, toda persona que acepta a Jesús es parte del reino de los cielos o parte del reino de Dios. Pero aquí en la Biblia compara el reino de los cielos con un mercader. Un mercader. Lo repito una vez más, es muy corto. Un mercader que hizo esto, busca buenas perlas. Y dice el texto que cuando haya una buena, va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Y compara el reino de Dios con el mercader. Entonces, ¿quién es el mercader? ¿Quién es la perla? El mercader es Jesús. Porque fíjense que Jesús fue el que compró al cristiano, no el cristiano a Jesús. El que compra, el que dio todo fue Jesús. Ahora lo vamos a mirar y vamos a mirar varios pasajes en la Biblia. La perla, lo que el Señor compró es la iglesia. Eso fue lo que el Señor compró. Y el valor que tiene lo tiene es por lo que el mercader pagó. Efectivamente es por eso. He escuchado también ocasiones, y es válido, en las que se menciona que la perla es el Señor Jesús, pero entonces estaríamos diciendo que el cristiano compró a Jesús. Lo compró. Claro, ahí lo encuentra, o sea, fue voluntad del cristiano y el cristiano compra a Jesús y vende todo lo que tiene para comprar a Jesús. La mayoría de los estudiosos han coincidido y que efectivamente aquí cuando habla del mercader, el que dio todo es el Señor Jesús, pero observe lo que hizo. Yo quiero invitar a que usted por favor lo mire. Lo primero que dice la Biblia es que el mercader busca buenas perlas. Entonces le voy a invitar a que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 19, versículo 10. Por favor, mire esto está registrado por todas partes en la Biblia. Usted va a encontrar muchísimas enseñanzas de esto en la Biblia en las que se menciona lo que hace Jesucristo, lo que hizo y lo que está haciendo todavía. En Lucas capítulo 19, versículo 10, usted va a encontrar que en la Biblia dice así. Recuerden, el mercader vino a buscar buenas perlas. Y en Lucas 19, 10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que busca al que necesita la salvación es el Señor. Él es el que busca. Efectivamente es Él el que busca. Ahora yo quiero que por favor observen lo siguiente en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 no dice que la perla busca al mercader, sino que el mercader busca a la perla. Exactamente así ocurre en la vida. Es más, hay un texto en la Biblia que nos ilustra claramente ese orden. No es al revés. No soy yo el que tomé la decisión de buscar al Señor. No fui yo. Fue el Señor el que vino y pagó por mí para que yo fuese salvo. Pero no fue mi iniciativa. No viene de mí. Por eso es que en la Biblia dice que la fe es por gracia y no es de nosotros. Es un don de Dios. Ahora, por favor, miren este pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, como para que lo recordemos un poco más. Este capítulo y este versículo nos dicen algo que es realmente importantísimo. Yo diría contundente. Contundente para el cristiano, debe tenerlo muy, muy claro, que así es. Esto fue lo que ocurrió y lo que está ocurriendo todavía, diariamente. Lucas capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 16. Una vez usted lo encuentre, usted lo va a leer conmigo, pero le quiero pedir que usted por favor siga su lectura allí en su Biblia. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es maravilloso. Observa lo que dice el texto. El texto está diciendo, la iniciativa no fue suya. El de la idea de buscar no fue usted. Yo fui el que lo elegí. Usted está aquí simplemente porque el Señor tomó la iniciativa. No fue usted. Si hubiese sido por nosotros, la naturaleza humana uno lo aparta de Dios, como los labradores que mencionamos la semana pasada. No busca uno voluntariamente a Dios. Ninguno busca voluntariamente a Dios. En Romanos hay otros pasajes en los que dicen no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Dice el texto. Así que nadie busca a Dios porque quiere, porque tiene ganas, o porque sin que Dios se lo propusiera, la persona toma la decisión voluntariamente de decir, yo voy a seguir al Señor. Voluntariamente. No, no es así. El texto dice, usted me está siguiendo porque yo lo busqué primero. O sea, porque yo di el primer paso, porque yo toqué su corazón, porque yo le he colocado disposición para hacerlo. Entonces usted da el paso siguiente y se acerca a mí. Es lo que está diciendo el texto. Y esta es una de las verdades que uno tiene que tener bien claras toda la vida. Le debemos al Señor todo. Me buscó. Se interesó en mí. Se interesó en usted. Nos ama. Vino a tocar a la puerta de nuestra vida para que usted y yo le abriéramos la puerta de nuestro corazón. Él fue el que vino, Él fue el que tocó, Él fue el que se acercó, Él fue el que buscó. Dice el texto, es Él el que busca. Así que le debemos muchísimo al Señor, le debemos absolutamente todo. Ninguno puede decir que conoce al Señor simplemente porque le nació seguir al Señor. A nadie le nace por sus propios medios seguir al Señor. No hay ni siquiera uno. Entonces, si usted y yo hoy estamos siguiendo al Señor Jesús, no es casualidad, y es simplemente por voluntad propia. Fue porque el Señor vino hacia nosotros. Esa es la realidad. Él fue el que vino a buscar el que se había perdido. No dice la Biblia que el que estaba perdido fue a buscar al Salvador. No, Él vino a buscar el que se había perdido. Eso hizo el Señor exactamente con todos nosotros. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, en el pasaje que ustedes leyeron ahora conmigo, de Mateo capítulo 13, dice algo más que hizo el mercader. El mercader hizo lo siguiente: cuando encuentra perlas buenas, vuelvo a decirlo, la perla es valiosa, es por el valor que le da el mercader. Es por eso que es valiosa. Cuando encuentra perlas buenas, entonces dice la Biblia, va y vende todo lo que tiene para comprar la perla. Ninguno de nosotros aquí vendió nada para recibir al Señor. Ninguno de nosotros aquí hizo un sacrificio para recibir al Señor. El único que vendió todo fue Jesús. Fue el único. Nadie más. O sea, Él hizo algo muy valioso por usted y por mí. Algo realmente maravilloso. A veces a uno se le olvida, pero hoy quisiera recordarle algunas cosas de las que Jesús vendió, o dio por usted y dio por mí. Algunas de ellas. Porque fueron muchísimas. Y vale la pena que le prestemos bastante atención a esto, porque es que es verdad. Él lo dio todo. Yo había pensado colocarle el título al tema, lo dio todo. Lo dio todo. Algo así, porque lo dio todo. A la mayoría de ustedes y a mí nos llegaron, y en algunos casos nos llegaron sin que nosotros lo hubiéramos buscado o esperado, a ofrecernos la salvación. Pero no tuvimos que dar nada a cambio, simplemente tomar una decisión. Con el Señor fue diferente. Vendió todo. Voy a mencionar algunas cosas que la Biblia dice que el Señor dio por usted, para que se dé cuenta cuánto lo ama el Señor a usted y cuánto me ama a mí. Usted va a ir conmigo, por favor, a la primera epístola de Pedro. Mire esto, por favor, primera epístola de Pedro, el capítulo 1. Está casi al final de la Biblia. Si no tiene una Biblia cercana, le invito a que se haga junto a alguien que sí la tenga. Y vamos a leer lo que el texto nos dice. ¿Qué dio el Señor por usted y por mí? ¿Qué dio?
En ocasiones no lo consideramos. Pero mira esto. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, como los labradores que mencionamos hace 8 días, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Derramó su sangre, murió por usted y por mí. Eso tuvo que pagar el Señor. Bueno, algunos se preguntarán, pero ¿será que no podía hacerlo sin derramamiento de sangre? No, porque la ley había encerrado todo bajo castigo, de tal manera que para que existiera perdón tendría que haber un sustituto. Anteriormente utilizaban un corderito, pero el pecado del hombre era tan grande que era imposible. Ya hasta sacrificaban un animal por año y hasta por la nación. Pero entonces Jesús, viendo que esto no funcionaba completamente porque el ser humano estaba perdido, embolatado, vino y dio todo. Se hizo hombre y derramó su sangre. Eso le costó a usted y eso le costé yo al Señor. El derramamiento de su sangre. Así que usted, para él es muy valioso. Que alguien dé su vida y muera por otro es porque lo ama, de verdad. Está dando todo, absolutamente todo lo dio, todo. Lógicamente el Señor está esperando que yo retribuya, no de la misma manera, pero sé que sí, por lo menos con gratitud yo lo siga. Claro, si alguien da su vida por mí, necesito yo valorarlo. ¿Qué más dio el Señor? ¿Qué más vendió, digámoslo de esta manera, por usted y por mí? Ahora vamos a 2 de Corintios 8. La 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Usted va a leer conmigo lo siguiente. 8:9. Dice así, hablando de lo majestuoso y maravilloso que es el Señor y lo que hizo por ustedes y por mí. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Mira esto: se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿A qué renunció? A sus riquezas como Dios, por usted y por mí. Tanto nos ama el Señor, tanto nos ama el Señor, que dejó a un lado toda su grandeza, riqueza y todo, y vino y se hizo hombre. Y lo hizo simplemente por amor a usted y por amor a mí. O sea, valemos mucho para Él. Y lo que Él hizo nunca lo podemos olvidar durante toda nuestra vida. Es que Él dio su riqueza. Es el dueño de todo. La Biblia dice que Él es el dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y de los que en Él habitan. Toda la riqueza es de Él. Y hablando solamente de lo material que usted y yo aquí conocemos, imagínense si empezamos a pensar en lo grande que es el Señor, que es trascendente, o sea, supera la creación. Estamos hablando de un Dios que es infinitamente rico. Y aquí la Biblia dice que se despojó de su riqueza y se hizo pobre por amor a usted y amor a mí. O sea, lo dio todo. Dio todo. A veces uno no mueve ni un dedo por el Señor, pero Él lo dio todo. Absolutamente todo. Ese es el amor de Dios. O sea, nos ama de una manera apasionada. Que alguien renuncie a todas sus riquezas y decida hacerse pobre por amor a otro que no lo aprecia, porque así es el ser humano, no aprecia a Dios. Esto realmente habla mucho de la clase de persona que está haciendo este sacrificio. O sea, siendo riquísimo, resulta que para Él, usted y yo valemos cantidades más que la riqueza. Y lo dio todo por usted y por mí. Él fue el que dio y compró. Él. ¿Qué más menciona la Biblia, por ejemplo, que hizo el Señor Jesús? Hay un pasaje que está en Filipenses, capítulo 2, que yo quisiera que usted, por favor, busque allí en su Biblia.
Y he querido detenerme aquí un poco porque es importante valorar lo que Jesucristo hizo. Cuando valoramos y vemos lo que Jesucristo hizo, nos damos cuenta que definitivamente su amor para con nosotros no tiene comparación. Es enorme, es realmente sorprendente, es grande. En Filipenses capítulo 2, desde el 6 hasta el 8 dice esto lo hizo por usted y por mí. Mira esto, dice así: el cual, siendo en forma de Dios, Jesús, lógicamente, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Increíble, increíble. Se despojó de su divinidad, lo dio todo. Se despojó de su divinidad por usted y por mí. Increíble. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer por alguien que no nos ama? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer? Pero aquí la Biblia dice que Jesús se despojó de su divinidad. Se quitó el atuendo, el ropaje de Dios y vino y tomó forma de hombre, con todas las limitaciones del hombre. Y no solamente tomó forma de hombre, sino que vino a padecer por los demás, a ser humillado por los demás, simplemente por amor a nosotros. Lo dio todo. Absolutamente todo. Por eso la Biblia dice, vendió todo. Lo vende todo. Lo dio todo, absolutamente todo. Fíjense el valor tan grande que para el Señor tenemos nosotros. Es enorme. Esa clase de Dios es el que usted tiene y el que yo tengo. El que dio todo. Se humilló, se despojó y aún estando como hombre se hizo siervo. Estando en la condición de hombre. No solamente se despojó de su divinidad, sino que una vez se hizo hombre, se hizo siervo y se humilló hasta lo más bajo. Y fue considerado perverso y colgado en un madero y lo soportó todo simplemente por amor a usted y a mí. Eso es darlo todo. Eso es darlo todo. Eso fue lo que Jesús hizo hace 2000 años por usted y por mí. Muchísimo. Él es el que compra la iglesia. Y hay algo más que yo quisiera que usted por favor repase conmigo, que está en el libro de Mateo, capítulo 20, como para no detenernos mucho más en esto, pero vale la pena recordar lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí. Mateo capítulo 20. Una vez llegue usted al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, usted va a mirar el versículo 28. Invito a que lo busque allí en su Biblia. Háganse cercano a alguien que tenga una Biblia, si no la tiene allí. El versículo 28 dice así. Dice de la siguiente manera. Bueno, voy a mencionar algo. Santiago y Juan estaban pidiéndole al Señor el uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Voy a leer desde el 27, el Señor les dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y ahora sí el 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida. Dio su vida. Vamos a mirarlo así como haciendo como un resumen después de haber mirado esto. Mire, tanto vale usted y yo, tanto valemos usted y yo para el Señor Jesús. Que el Señor dio su sangre, murió. Murió por usted y por mí. Muy pocos toman la decisión de morir por otro y más por alguien que no lo sabe. Segundo, en segundo lugar, dio su riqueza. Siendo riquísimo, riquísimo no es... La riqueza del Señor no es comparable a la riqueza de un ser humano aquí cualquiera que sea. Eso se queda en nada. Estamos hablando de algo que alguien que realmente es rico. El Señor, dueño de todo lo que existe. Y dio su riqueza y se hizo pobre por usted y por mí. Fue por usted y por mí.
Vino también y se despojó de su divinidad por usted y por mí. Vea todo lo que dio. Dio todo. Y cuando fue hecho hombre, se despojó hasta de lo mínimo y se humilló y dejó que lo humillaran, siendo hombre. Y murió una muerte de gente malvada por usted y por mí. Lo dio todo, hasta la dignidad, todo. Y aquí estamos diciendo que dio su vida por usted y por mí. ¿Cuánto está usted dispuesto a dar por Dios? Él lo dio todo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por Dios? A veces decimos, no tengo tiempo. No damos tiempo. Él lo dio todo. A veces decimos, no tengo, en fin, cualquier cantidad de cosas. No tengo ánimo. Estoy muy ocupado. Él lo dio todo. Vendió todo. Por usted y por mí, absolutamente todo. Señor, no tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo... Muchas cosas me lo están impidiendo. Pero en la Biblia dice que Él sí estuvo dispuesto a darlo todo, absolutamente todo, por usted. Y está esperando que yo también por lo menos dé paso y me disponga, lógicamente como acto de agradecimiento, a mostrarle a Él amor, gratitud. Él fue el que vendió todo. Y la Biblia dice que vendió todo esto para comprar la perla. Esa perla que la Biblia llama la perla preciosa, es la persona que es comprada, la iglesia en términos generales. No es que sea muy valiosa, porque la Biblia dice, si lo miramos desde el punto de vista humano, que definitivamente no somos buenos. No hay buenos, no hay justos, ni aún uno. Pero ¿por qué la Biblia le llama la perla preciosa? Porque el que pagó el precio la valorizó. La hizo muy valiosa. El Señor le colocó el precio con su muerte, despojándose de su divinidad, despojándose absolutamente de todo y dando su vida, la hizo absolutamente valiosa. Observen la proporción de cómo el Señor ve y cómo el Señor actúa para con el hombre y cómo el hombre actúa para con Dios. Es muy diferente. Muy diferente, pero resulta que Él sí lo hizo y está esperando que yo, lógicamente, sea parte del reino de Dios y que yo le sirva, que yo lo siga, es lo mínimo, después de dar absolutamente todo por nosotros. Ahora voy a mencionar algo de la perla que ustedes encuentran aquí. ¿Por qué es tan valiosa para el Señor? ¿Cómo la llama el Señor? ¿Será que de verdad la perla, que puede ser la compra que hizo el mercader, que puede ser la persona que es ganada para Jesús y en última la iglesia, realmente es muy valiosa? ¿Cómo la ve el Señor? Voy a mostrarles cómo lo ve el Señor a ustedes y cómo me ve a mí. Y vamos a mirar, por favor, un pasaje en la Biblia que está en 1 de Pedro 2:9. Observemos ahora, después de analizar todo lo que Él dio, ahora usted va a mirar, va a leer en la Biblia cómo lo ve Él a usted y cómo me ve Él a mí. Nosotros no somos dueños ni del tiempo, ni de los recursos, ni de las capacidades, pero a veces uno sí se siente dueño. Cuando hubo alguien que dio todo, absolutamente todo por nosotros, y está esperando por lo menos el mínimo gesto de gratitud. Mire esto. En el 2:9 dice así. Póngale cuidado cómo la Biblia nos llama a nosotros. Esto es inspirado por el Señor. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y dice para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vamos a mirar qué es lo que quiere decir el Señor con estos títulos que nos dio. Hablando de la iglesia, bueno, vamos a leer el 10, y el 10 dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, o sea, no éramos cristianos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está refiriéndose a nosotros, pero nos llama de la siguiente manera. Nos llama linaje escogido, linaje como descendencia seleccionada, nos llama así, nos dice de esta manera. O sea, nos está diciendo son parte de una descendencia valiosísima, que empezó con los 12. Los 12 apóstoles empezaron con ellos empezó todo el movimiento de la iglesia y ahora somos millones. Pero en la Biblia nos llama a todos linaje escogido. O sea, para el Señor, usted y yo somos muy valiosos. Linaje escogido, descendencia favorecida, seleccionada, parte de un pueblo privilegiado. Así nos llama así. Nosotros empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Seguramente no nos vamos a ver ese linaje escogido por ninguna parte. Pero Dios sí. Y Dios lo ve a usted así, me ve a mí así. Dice, tú eres linaje escogido. Por ejemplo, si yo lo asumo a título personal, el Señor me está diciendo a mí: Francisco, tú eres linaje escogido. No porque yo lo esté creyendo, porque me lo estoy inventando. Es que aquí en 1 Pedro 2:9 lo dice. Y usted puede decir lo mismo acerca de usted mismo, porque el Señor así lo llamó. Dice que somos linaje escogido. Entonces aquí no tiene nada que ver los defectos ni las cualidades. Simplemente el haber aceptado a Jesús ya me hace parte de un linaje escogido, apartado, seleccionado, simplemente por haber aceptado a Jesús. Y si no he recibido al Señor, bueno, todavía no soy parte del linaje escogido, pero necesito entender que el Señor me valora tanto, que me dice que yo soy una herencia seleccionada, valiosa para Dios. Lo segundo que me dice real sacerdocio. Aquí hay una combinación de dos labores que ejercían, funciones que ejercían en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel estaba gobernado por la autoridad civil, que eran los reyes, y la autoridad religiosa, que eran los sacerdotes. Pero cada uno cumplía su papel independiente. Cada uno lo hacía de manera independiente. Y resulta que el Señor a la iglesia le hace la combinación perfecta. Ustedes son reyes y sacerdotes. En otra versión, en otras partes dice, son reyes y sacerdotes. Real sacerdocio. Fíjense cuánto nos valora el Señor. ¿Cómo nos ve el Señor? O sea, es increíble. Seguramente si nosotros nos miramos todos los defectos que tenemos, algunos más, otros tenemos, unos tenemos más, otros tienen menos. Seguramente diríamos, es increíble, no puede ser. Pero resulta que el Señor me llama a mí real sacerdote, como de la realeza, y el sacerdote era el intermediario entre los hombres y Dios. Y nos llama así, o sea, para Dios usted es así. Así uno lo tiene que creer, eso está escrito en la Biblia. Lo tercero que nos dice es, la iglesia es nación santa. Usted lo encuentra ahí en la Biblia. Santo significa apartado para Dios. De todas las naciones del mundo instituyó una que apartó para él. Toda la iglesia, los que son elegidos, los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y nos dio una nacionalidad. Por eso es que en la Biblia usted encuentra que dice que nuestra ciudadanía es celestial. Lo encuentra usted en la Biblia. O sea, usted es ciudadano del cielo, usted y yo. Y dice la Biblia que somos santos. O sea, así nos ve el Señor. Nosotros que empezamos a mirar a los demás, vamos a ver, como les dije ahora, muchísimos defectos. Y seguramente muchos vamos a tener que concluir que efectivamente es cierto. Tenemos muchos defectos. Pero yo quiero que usted observe cómo nos ve el Señor, cómo dice la Biblia que nos ve así. Como alguien escogido, valioso. Como alguien que es rey, sacerdote. Como alguien que es apartado para Dios. Una nación apartada para Dios. Y luego dice el texto que nos ve como pueblo adquirido, comprado por Dios. Eso somos usted y yo. Lo mínimo que uno debe hacer es estar de rodillas toda la vida delante de Dios y siguiéndolo fielmente. Es lo mínimo. Después de todo lo que Él dio.
Y la forma como Él nos bendice, como Él nos dé, lo mínimo que debe hacer un cristiano es estar de rodillas delante de Dios y sirviéndolo. Es lo mínimo. Porque lo que Él dio, no lo alcanzamos a pagar nunca en esta vida. Nunca. Por eso digo que lo mínimo que debe hacer un creyente es vivir bien. Vivir sirviendo al Señor, honrando al Señor, es lo mínimo. Porque es que el que nos compró, el que nos salvó, lo dio todo, absolutamente todo, y nos ama, y nos ve valiosos, muy valiosos. Que le digan a uno que uno es pueblo adquirido por Dios, escogido por Dios, eso realmente vale muchísimo. Pero lo interesante es que en este versículo de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: ¿para qué o por qué nos ve así? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Para qué nos ha constituido de esa manera? Para que anunciemos, ¿cierto? Ahí dice: las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no es para que yo me quede contemplándome a mí mismo. Dios me ha dado todo esto y entregó todo para que yo le sirva. O sea, para que yo le hable a otros, para que yo ayude a que otros sean parte de esta nación santa. Para eso es. Está pensando en todo el mundo. Y el medio que usa para ganar a otros somos ustedes y yo. Entonces ha hecho todo esto y lo ha dado todo para que usted vaya y haga lo mismo con otros, o al menos les hable de Jesús y les recuerde que el Señor murió por ellos y que les ha dado absolutamente todo. Pues cuando uno piensa en esto, y que este es el llamado del Señor, y que Él lo dio absolutamente todo, esto lo pone a uno a pensar. A mí particularmente me ha puesto a pensar muchísimo, porque uno se da cuenta que uno piensa es en uno, y no en Dios. Él pensó en mí, no en Él. Él pensó en mí, y pensó en ustedes, no en Él. Y nosotros pensamos es en nosotros, nuestro beneficio, nuestro tiempo, nuestros recursos, la manera de ver la vida a nuestra manera. Y resulta que tenemos un Dios que dio hasta la vida, derramó su sangre, todo, hasta su divinidad la entregó. ¿Cuánto valemos para Dios? Muchísimo, muchísimo. Por eso les decía que viendo todo lo que el Señor ha dado, lo mínimo que uno puede hacer es estar de rodillas delante del Señor y buscando servirle todo el resto de la vida. Yo recuerdo que en cierta ocasión, orando por alguien, por una persona a la que Dios sanó de un cáncer, recuerdo que el esposo cayó de rodillas y hizo esta oración. A mí nunca se me ha olvidado. Él dijo: Señor, ni sirviéndote toda mi vida, hablando de la salvación, alcanzo a pagar lo que hiciste por mí. Ni sirviéndote toda mi vida, alcanzo a pagar lo que tú hiciste por mí. Si eso es hablando de una sanidad, ahora miremos lo que es la salvación, que es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Yo quiero invitarles a que ustedes recuerden: Jesucristo es la provisión de Dios para el pecado del hombre. Solo en Él puede usted conocer y experimentar el propósito y el plan de Dios para su vida. Y yo también. Pero necesito valorarlo, apreciarlo, reconocerlo y seguirlo. Necesito entregarme completamente a Él. ¿Qué más dice, por ejemplo, de la Biblia, en los planes que tiene el Señor y cómo, de la iglesia, y cómo la ve? Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, es el último texto que quiero que leamos hoy. Capítulo 19 de Apocalipsis. Usted va a ir a este texto. Es tanto el amor del Señor por el cristiano y por la iglesia que hasta aseguró el futuro. Los planes futuros están aseguradísimos. Totalmente asegurados. O sea, si usted ha aceptado al Señor Jesús, está totalmente asegurado. Nos ha dado muchísimo valor. Tenemos que darle nosotros el valor al Señor. No es un Dios pequeño, vale muchísimo. Si nosotros para Él somos tan valiosos que lo dio todo, ahora usted imagínese cómo debemos nosotros mirarlo a Él y amarlo a Él. Debemos amarlo con toda la pasión.
Es que lo merece. Lo merece. No saquemos excusas con el tiempo y demás. No, es que lo dio todo. Todo. Por usted y por mí. ¿Qué tal que no lo hubiera hecho? En Apocalipsis capítulo 19, del 7 al 8, dice así. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miren, hablando del futuro, tanto nos valora el Señor, tanto nos ama el Señor que aseguró el futuro nuestro. Y dice la Biblia que nos concede en el futuro, cuando sea el tiempo, de que participemos de la boda del Cordero, estemos con el Señor, cuando sea el rapto después de esto, que se vistan de lino fino. Y el lino fino son las obras justas de los santos, menciona la Biblia. O sea, nos va hasta, nos ve de esta manera, para eso somos tan valiosos que hasta el futuro está asegurado. No solamente nos llama real sacerdocio al presente, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sino que también dice que vamos a ser vestidos con vestiduras de lino fino. O sea, está todo totalmente asegurado. Todo totalmente asegurado. Usted y yo debemos mucho al Señor. No hay cómo pagarlo. No lo hay. Pero sí podemos tomar decisiones como para mostrar gratitud. Él lo dio todo. Absolutamente todo. Quiero decirles que el reino de los cielos sigue en construcción. El reino de los cielos. Todavía el Señor está buscando buenas perlas. Todavía. Él sigue buscándola. Nosotros somos sus instrumentos. Ahora, para hacerlo. Recuerden que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces usted ya, por la misericordia de Dios, fue llamado y usted aceptó al Señor, lo invitó, lo recibió, tomó la decisión de hacerlo. Y fue salvo. Y fue colocado dentro de este grupo selecto, Nación Santa, que la Biblia llama. Eso somos usted y yo. Pero hay muchos en la calle que no. Hay muchos que hasta se congregan y no han recibido al Señor. Entonces nos está haciendo un llamado. Sigue buscando buenas perlas. El mercader sigue buscando buenas perlas. Pero ahora nos utiliza a nosotros de instrumentos para que nosotros lo hagamos. Yo quiero invitar a que usted no se olvide nunca en la vida. Usted y yo estamos endeudados, no 100%, aunque 100% es como la totalidad, sino que tal vez diciéndole de una manera amplia muchísimo más. Porque es que nos aseguró hasta el futuro, lo que no vemos. O sea, eso es increíble, increíble. Así que usted tiene un privilegio y yo tenemos un privilegio. Hemos tenido al Señor que lo dio todo por usted y por mí. ¿Qué hacer entonces? Yo quiero invitar a que hoy empecemos por agradecer. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita ser muy conscientes, porque a veces vivimos muy ausentes de Dios. Y en ocasiones no hacemos nada para Dios. Y resulta que Él lo dio todo, lo hizo todo por usted y por mí. Entonces hay que empezar a recomponer el camino. Tenemos que empezar a hacerlo de esa manera y a ser instrumentos fieles. Yo quiero invitar a que usted hoy ore conmigo donde usted se encuentra. Vamos a orar. Si usted no está seguro de haber aceptado al Señor Jesús, le voy a invitar a que hoy se asegure. Si ha llevado la vida como sin compromiso con Dios, sin obediencia con Dios, no vale la pena. Le voy a invitar a que considere lo que el Señor sí hizo por usted, sí se comprometió. Y se compromete. Así que vamos a orar. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Dígase. Te abro la puerta de mi vida y te invito a que entres a mi vida y a que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora, por favor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Le voy a invitar a que hoy usted abra sus labios y me dé gracias al Señor con nosotros.
Dele gracias al Señor, porque Él murió por usted. Quisiera reconocerlo y decírselo. Derramaste tu sangre por mí, por Francisco. La derramaste, Señor. Si hubiese sido el único pecador que necesitaría ese milagro, lo habrías hecho. Es lo que he entendido en la Biblia. Me amas tanto. Y dígaselo usted también. Dele gracias porque Él derramó su sangre por usted, murió por usted. Voy a invitarle a que le dé gracias al Señor, porque Él se despojó de su riqueza por usted y por mí. A veces no lo apreciamos, pero completamente se despojó de su riqueza, completamente, siendo rico, millonario. Se hizo pobre como un mortal, para que usted fuese enriquecido. Sencillamente para eso, porque nos amó, para que usted y yo fuésemos enriquecidos. También voy a invitar a que usted recuerde que Él se despojó de su divinidad por usted. Entonces quiero invitar a que usted le dé gracias a Dios, porque Él, el dueño del universo, el dueño de todo, se despojó de su divinidad. Su divinidad, se hizo hombre. Y aún estando como hombre, se despojó de todo y fue humillado. Y se lo toleró por amor a usted y a mí. Así tanto nos ama el Señor, que el Señor lo ha dado todo, todo. Vino a morir una muerte violenta, una muerte de malhechores, siendo perfecto por usted y por mí. Tanto nos ama el Señor. Tanto. Yo quiero invitar a que usted se lo diga hoy al Señor. Y también en la Biblia dice que dio su vida por muchos. Y ahí estamos usted y yo, incluidos. Dio su vida por usted y por mí. Quisiera usted darle gracias a Dios. Yo quiero invitar a que le demos gracias, Señor. No lo había considerado de esa manera, seguramente. Seguramente yo no sería capaz de hacerlo, de morir por nadie, de darle todos mis recursos a alguien para que él sea rico y yo pobre. Y eso que guardando las proporciones exageradas. No sería capaz, Señor, de despojarme de títulos y todo por alguien que ni siquiera me ama. Señor, no sería capaz, pero tú lo hiciste. Y nos amas. Y en la Biblia dice que aparte de dar todo por mí, en la Biblia dice que me compraste para que fuera de tu propiedad, para salvarme. Quisiera usted decírselo al dígale, Señor, estoy agradecido. Pero no quiero que sea solamente de labios. Si tú lo diste todo, ¿por qué yo me limito con el tiempo? Me limito con los recursos, me limito con muchísimas cosas y coloco tanto límite para obedecerte. Tanto límite, Señor, perdónanos. Perdónanos. Tú no colocaste ningún límite. Lo diste todo. Yo sí coloco límites. No tengo tiempo, no me parece, no puedo. No es el momento. Tengo muchas cosas que hacer. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Cuando lo que deberíamos hacer hoy queremos decirte, Señor, es decirte, Señor, me humillo, me arrepiento, me entrego totalmente, te doy todo, te entrego el tiempo, te entrego todo, Señor, para tu servicio, para tu gloria, para tu honra. En gratitud por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos. Y nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias. ¿Quiere usted decírselo? Yo quiero invitar a que usted hoy para su casa se vaya y lo considere. Y fíjese el precio tan enorme que pagó el Señor por usted y por mí. Y nos dispongamos a que Él nos use como instrumentos. Otros necesitan del Señor.
El reino de los cielos se tiene que extender. Está esperando que yo decida, que yo lo haga, que yo participe, que yo ayude, que yo permita que otros también sean cobijados por este enorme beneficio y sean salvos y bendecidos. Por eso renunciamos en este día al egoísmo, Señor. Renunciamos en este día a la apatía en el nombre de Jesús para seguirte. Renunciamos a la desobediencia, al orgullo, a pensar solamente en nosotros. Señor, hoy perdónanos, por favor, tú pensaste en nosotros. Ayúdanos a pensar en ti todos los días de nuestra vida. Ahora, por favor, guárdanos, sosténnos, bendícenos y ayúdanos. Y digámosle, Señor, dispuesto estoy. Si tú lo diste todo por mí, dispuesto estoy y te necesito. Me dispongo y te necesito, Señor. Algún día me presentaré delante de ti. Y sé, Señor, que será una bendición enorme. Pero qué bueno poder llegar delante del Señor con la felicidad de haber sido instrumentos de Él